Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro canal Yeshua, Vida y Ministerio. Paz, vida y salud en el nombre de Cristo. Un cordial saludo también a todos los que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México, Canadá y Europa, donde quiera que esté. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. También, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que cuando suba un video puedas verlo inmediatamente. Trato de hacerlo uno cada semana, pero no siempre me es posible. Por eso es importante si puedes suscribirte. También quiero agradecer los comentarios que ustedes escriben y quiero agradecer esta vez a Ani González, Dios bendiga su ministerio musical, a Raúl Rodríguez, Dios sea contigo, y también a José Muñoz González, allá en el estado de Oaxaca, y también a todos los oaxaqueños, mexicanos que nos ven por allá, un especial saludo para ustedes. También quiero compartir algo muy emocionante para mí, porque llevamos aproximadamente 3 meses de haber empezado este canal y YouTube me mandó un correo electrónico la semana pasada indicándome que por las horas y suscriptores que hemos alcanzado, se nos ha dado el privilegio de tener un nombre oficial. Quiero decir con esto que solamente nosotros tenemos ya en el YouTube oficialmente el nombre de Yeshua, Vida y Ministerio. Agradezco pues a cada uno de los que se han inscrito o suscrito y también a los que han de hacerlo a través de este nuevo video. Al final hay un botón, también una campanita, por favor, si puedes tócala para que esto activa las noticias. Muy bien, vamos adelante con nuestro video y esta vez queremos titularlo ¿Quiénes eran los 12? Yo sé que muchos de ustedes ya los conocen por nombre, pero siempre es bueno repasar, siempre es bueno ver con detalle quiénes eran, cómo eran, ¿verdad? ¿Qué comían, diría alguien? Cómo actuaban y qué nos dice la Biblia, porque todo este canal está basado principalmente en la palabra de Dios y algunos datos históricos que podemos conseguir. También quiero decir, como hemos dicho en videos pasados, este canal sale de la fe y para la fe en Jesucristo. Muchas gracias pues por estar con nosotros. ¿Por qué Jesús escogió 12? ¿Por qué no escogió 5 o 8 o 20? Es importante. Yo personalmente creo que cada palabra, cada acción que hay en la palabra de Dios tiene un significado especial. Así encontramos pues que en la cultura antigua judía el 12 era un número muy importante porque son 12 hijos de Jacob o Israel. La Biblia inclusive también menciona 187 veces la palabra 12 y 22 de esas se encuentran en el libro de Apocalipsis. El 12 pues simboliza un gobierno o el gobierno perfecto. Comenzamos pues con nuestros comentarios de los 12. Y dice en Mateo 19:28 que a los 12 Jesús les dio potestad. Además prometió a cada uno de ellos que en el cielo se sentarán en tronos y juzgarán al pueblo de Israel. Como ya dije, los hijos de Jacob eran 12, lo vemos en Génesis 49:28. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvieron una contienda porque los príncipes de las otras tribus decían, ¿por qué es Aarón? Sabemos que la historia bíblica nos dice por qué es Aarón. Pero Dios, para terminar con esta contienda, pidió que a cada príncipe trajera su vara. Entonces encontramos que eran 12 varas que se pusieron para ver cuál escogía Dios. Y la de Aarón sabemos que reverdeció y dio frutos en un día a otro. Una cosa milagrosa, desde luego. Esto lo encontramos en Números 17:6. También la palabra de Dios en Éxodos 24:4. Moisés, después de escribir las palabras, los libros, dice aquí, que hizo un altar de 12 piedras y edificó 12 columnas frente al monte Sinaí. También, por último, mencionaremos que de la vestidura del sumo sacerdote, que llaman el pectoral,
traía 12 piedras con los nombres de cada una de las tribus de Israel. Ahora, cuando hablamos de los 12 en el Nuevo Testamento, encontramos pues en Lucas, dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9:1. Quiero poner hincapié en lo que dice Lucas. Dice que habiendo reunido a los 12. Más adelante veremos uno por uno, y lo que quiero que anotes aquí es que a los 12 se les dio esta autoridad. Luego leemos en Lucas 10:1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Si leemos en Éxodo, encontramos también que el pueblo de Dios encontró 12 fuentes y 70 palmeras, algo simbólico. Además, Lucas en el capítulo 10 que estamos leyendo ahora, verso 17, nos dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Así pues, el número 70 es importante en la Biblia. El Salmo 90:10 nos dice así: los días de nuestra edad son 70 años. Es el promedio medio, vamos a decir, que pone el salmista, y en los más robustos son 80. Un rabí que estaba leyendo sobre la importancia que le dan, dice que es una edad de reflexión. ¿Qué logros has alcanzado? Pero yo pienso que más que qué logros es qué tanto has crecido espiritualmente. Muy bien, el Sanedrín también, de la corte judía, diríamos así, se compone de 70 ancianos. Más adelante, en otro video, veremos con más detalle sobre este número. Así que vamos adelante, pues, leyendo ahora los nombres de los 12. Leemos en Mateo 10, del 2 al 4, así: los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simeón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mateo 10, del 2 al 4. También se les nombra a los 12 en Lucas 6, del 14 al 16, y Hechos de 1 al 13. Volvamos al escrito que estamos leyendo. San Mateo presenta a Pedro como el líder de los 12 al mencionarlo primero, y también añade la palabra primero Simón. Y luego dice llamado Pedro. Sabemos que este nombre se lo puso Jesús. Luego, si vemos acerca de Pedro, por lo que encontramos en la palabra de Dios, podemos decir que Pedro era de un carácter espontáneo. Fue el único, a veces criticamos que se hundió, pero fue el único que se atrevió a ir a Jesús caminando sobre el agua. Lo vemos esto en Mateo 14, 29. También en muchas ocasiones, cuando los discípulos querían saber o preguntar, el que hablaba por ellos era Pedro. Pedro también fue el único que, cuando la turba vino al huerto de Getsemaní, sacó espada para defender a su maestro. Los demás huyeron, la palabra nos dice, inclusive a uno que iba envuelto en una sábana, lo quisieron agarrar, y dice que dejó la sábana y salió huyendo desnudo. Si quieres leerlo, lee en Marcos capítulo 14, del verso 51 al 52. Entonces Pedro era un pescador, ¿verdad? Sabíamos por la historia bíblica, nos habla que tenía varias barcas. Podemos decir que Pedro tenía una buena posición económica. Así leemos que cuando no había pescado y vino Jesús y tiró la red al lado que le dijo, se espantó.
Pero Jesús le dice así en Lucas 5, 10, 11. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acabo de decir que Pedro era de un carácter espontáneo, decidido. Aquí cuando dice le siguieron, entendemos que es Pedro y Andrés, su hermano. También podemos decir que esto de que sacó muchos peces es una alegoría de lo que Dios haría en su vida. En el video pasado dijimos que Dios o Jesús hacía, ¿verdad?, milagros con un propósito para enseñar algo. Y aquí está haciendo una alegoría de lo que Pedro haría. Gloria a Dios. Continuamos hablando de Pedro. Entonces vemos pues que cuando Pedro sacó estas cantidades grandes de peces, dice teólogos, estoy de acuerdo, que era una alegoría de lo que Dios iba a hacer con él. Y así leemos que cuando él predicó por primera vez, 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Y después en el pórtico del templo, también otra vez 5,000 almas se añadieron a la iglesia. Andrés, ya dijimos que Andrés era hermano de Simón Pedro. La Biblia solo lo menciona como uno de los 12. Tal vez es un hombre callado que trabajaba sin hablar mucho, es mi opinión. Pero el hecho es que no lo menciona qué hechos hizo. Aleluya. Continuamos con la lista de los 12. Dijimos, como es la palabra de Dios, que Simeón y Andrés eran hermanos. Ahora vemos otros 2 hermanos. Ahora es Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, Jacobo y Juan eran compañeros, también lo leemos en otros pasajes, de pesca o socios con Pedro. Lo leemos en Mateo 27, 56. Ahora esto es muy importante porque también eran primos hermanos de Jesús. Jacobo y Juan eran primos hermanos por la línea materna. La madre de ellos, Salomé, era hermana de María, la madre de Jesús. Tenemos que leer varios pasajes, pero uno que te puede ayudar a encontrar esto es Juan 19, 25. A Juan y Jacobo, Jesús los apellidó los hijos del trueno, o en su lengua natal, Boanerges. Está en Marcos 3, 17. Tal vez porque leemos en la Biblia también, en Lucas 9, 54 dice: querían mandar fuego del cielo que los consumiera, como lo hizo Elías. Si leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando uno se burló de Elías, diciendo: ¡hey, profeta! Dijo: si soy profeta, que caiga fuego del cielo. Y los consumió. Entonces, ellos también querían que Jesús hiciera lo mismo. Por cierto, si leemos más adelante, les dijo: ustedes no saben lo que quieren, no saben lo que hacen. Jacobo, hijo de Zebedeo, pues con su hermano Juan, fueron llamados para ser de los 12, pero con Pedro era el grupo íntimo de Jesús. Juan, Pedro y Jacobo fueron los 3 que permitió Jesús que se quedaran para resucitar a la hija de Jairo. Eso lo encontramos en Marcos 5, 37. También solo Jacobo, Juan y Pedro fueron los que subieron hasta el lugar donde Jesús se transfiguró y vino a hablar con él Moisés y Elías. Era pues de un grupo muy íntimo, muy especial de Jesús. Pero también ellos fueron los que pidieron que Jesús, al venir en su reino o a establecer su reino, querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto lo encontramos en Marcos 10, 35 y 37. Continuamos. Juan, el discípulo amado, demostró su fidelidad a Jesús. Cuando todos lo abandonaron, él permaneció al pie de la cruz con María y las otras Marías. Cambiado su carácter, el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, y 3 epístolas, se le ha llamado ahí también el escritor del amor por su carácter amoroso, ¿verdad?, que siempre dice: hijitos míos, amados míos. Vemos cómo Jesús cambió su carácter, ¿verdad?, de un arrebatado
a un amante apóstol. Juan presenta el Evangelio a todo el mundo, le llamamos el Evangelio universal, y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En la lista que hemos leído a continuación sigue Felipe. Leemos también sobre él en Juan 1, 43 y 44. Dice así: Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y llamó a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Traducido al español, quiere decir pueblo de pescadores. Y añade: y Andrés y Pedro. Muy bien, Felipe es de origen griego el nombre y quiere decir aficionado a los caballos. Las menciones sobre el discípulo de Felipe que se encuentran en el Nuevo Testamento son 3. A leer. Primera, no pudo sugerir cómo alimentar a los 5,000. Juan 6:5. Segunda, trajo a los griegos a Jesús. Juan 12:21. Y tercera, pidió a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Así diremos que Felipe estaba muy interesado en las cosas celestiales. Continuamos con Natanael. Fue evangelizado por Felipe. Leemos en Juan 1:46 así: Natanael respondió: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Natanael también es originario de Betsaida. Como dijimos en el video pasado, Jesús abandonó Nazaret y se fue al norte del mar de Galilea, y alrededor estaban estas aldeas o ciudades. Muy bien, Bartolomé viene del griego también Bartolomaos, hijo de Talmai o hijo de Ptolomeo. Bartolomé solo aparece cada vez que se escribe la lista de los apóstoles. Son 4: Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 y Hechos 1:13. No se menciona más que hizo, solo que es uno de los 12. Antes de continuar, quiero una vez más agradecerte por estar con nosotros y invitar a que compartas nuestro video con otras personas. Continuamos con Tomás. Tomás era de carácter decisivo. Cuando los discípulos recomendaban a Jesús que no regresara a Betania porque los judíos querían apedrearlo, leemos que Tomás dijo así: vamos también nosotros para que muramos con él. Lo encontramos en Juan 8:16. Su sobrenombre o apellido, como lo queramos decir, es Dínimo, que traducido al español es gemelo. Otra vez también los teólogos nos sugieren que el hermano de él ya había muerto porque no se menciona quién era, solamente que era gemelo. Pero para la mayoría de los no cristianos es su bandera, porque dicen, para excusar no creer, como dijo Santo Tomás, hasta ver no creer. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre él. Leemos ahora en Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Quería pruebas, no es que no quería creer, sino tal vez era esas personas que quieren pruebas. Entonces leemos en la Biblia que 8 días después Jesús le dio la oportunidad de esto que pidió. Leamos, y dice que cuando lo encontró, le dijo: mete tu dedo en mis heridas, tu mano. Pero leemos que él cayó de rodillas e hizo la confesión más grande que hay en el Nuevo Testamento. Y dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Este es el punto culminante de que un discípulo debe llegar a decir a Jesús: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tomás lo hizo.
Como ya dije en los videos pasados, este canal nace de la fe y para la fe en Jesucristo. Ruego, mi Padre Celestial, que usted haya llegado a esta convicción hoy. Y si no lo has hecho, hoy puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Dios. A continuación de este evento, Jesús le amonesta diciendo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Juan 20:29. Así que si has creído en Jesucristo sin verlo físicamente, Él mismo te llama bienaventurado, porque creíste sin verlo. Por el Espíritu podemos ver a Dios. Por el Espíritu podemos oír su voz. Vamos adelante con Mateo, y lo menciona el publicano. Entonces, leemos de la historia de Mateo en los Evangelios, que principia su historia cuando Jesús lo encontró sentado en la silla de impuestos o cobrador de taxas, como dicen por aquí. Jesús le invita a seguirlo, Mateo 9:9. Lucas lo nombra Leví, el publicano. Publicano quiere decir servidor del público. Marcos y Lucas lo describen como Leví, el publicano, que fue llamado del banco de los tributos y que invitó a Jesús a su casa. Y como siempre los fariseos, ¿verdad?, cuando Jesús fue a su casa, no se quedaron sin murmurar. Lo leemos en Mateo 9:11. Marcos añade que era hijo de Alfeo. En el Evangelio de Pedro también se menciona que era hijo de Alfeo, por lo cual concluimos que Mateo y Leví es la misma persona. La iglesia primitiva le atribuía el Evangelio que hoy conocemos como San Mateo. Su Evangelio está saturado de profecías sobre el Mesías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. Su intención, puedo decir así, que era alcanzar a los judíos, presentar a Jesús para ellos como el Mesías prometido. Vamos terminando la lista. Continuamos con Leveo, por sobrenombre Tadeo, o también algunos lo conocen como Judas Tadeo. Pero Lucas lo llama Judas, hermano de Jacobo. Y luego hace la distinción Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces podemos decir que entre los 12 había dos Judas: Judas Tadeo o Leveo y Judas Iscariote. La traducción literal solo tiene Tadeo, o sea, las nuevas Biblias ya no ponen Leveo, pues suponen que esto fue añadido después. Con Judas también hay otro Judas, el hermano o medio hermano de Jesús, quien escribió la carta que lleva su nombre. A continuación leemos Simón el cananista, del griego cananaos y del hebreo Canaán. Aquí hay una discusión que qué es lo que quiere decir, y la mayoría se inclina a que no quiere decir que es de Canaán, sino que era de un grupo, ¿verdad?, que era fanático. Canaán en hebreo también puede ser fanático. Es importante no confundirlo, como ya leímos, con Simón Pedro. Entonces, solo se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento. Lucas lo nombra 2 veces como Simón el Celote, como dijimos, quiere decir también fanático, y puede ser que era de esta secta. La Biblia no nos aclara. También algunos creen que Juan el Bautista era uno de ellos. La intención de este grupo es que querían que volviera el pueblo judío a una práctica simple, sin pompa y circunstancia, como lo estaban haciendo ya los fariseos. Por eso Juan el Bautista los acusa y les pone este nombre, generación de víboras. Les llama a los fariseos en Mateo 7, y Jesús también los desenmascara delante de sus seguidores. Y llegamos al último de la lista, y es Judas Iscariote. Existen 2 posibilidades razonables para su apelativo. La primera, que este Judas era originario de Keriot. La derivación del hebreo es Iscariot, nombre de Keriot. Pero Keriot está situada en Moab. En Jeremías 48:24 encontramos esto.
Entonces la segunda opción que nos queda es que es de un pueblo que estaba a 17 kilómetros al sur del monte Hebrón, que se llamaba Kiriot Hezrón. Esto se considera más probable, ya que la forma aramea de pronunciar es Iscaria o sicarios, y sabemos lo que significa en español, asesino. Es el último en ser mencionado en todas las ocasiones que se nombra a los 12. En los 4 evangelios, después de su nombre añaden: el que le entregó, Marcos 3:19. El que también le entregó, Mateo 10:4. Que también fue el traidor, Lucas 6:16. Y el que le entregaba, Juan 18:2. Su conducta. ¿Qué podemos decir de su conducta? El apóstol Juan lo identifica como un ladrón en Juan 12:6. El discipulado, donde Judas nos puede advertir de un gran peligro. Judas fue llamado para ser uno de los 12 y creemos que Jesús lo llamó sinceramente a ser uno de los 12 que recibirían, como dijimos al principio, un trono en el cielo. ¿Qué es lo que pasa entonces con Judas? También podemos ver que Judas caminó con Jesús, comió con Jesús, fue enviado, se le dio poder para sanar, lo leímos, pero Judas es el clásico ejemplo de un discípulo no comprometido. Un discípulo que solo busca su beneficio personal. La Biblia no nos declara cómo Judas llegó a ser el administrador de las finanzas, y eran bastantes, pero sí criticó a la acción de María al derramar el carísimo ungüento de valor de 1 año, nos dice la Biblia, sobre los pies de Jesús. Sobre esto leemos así: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto nos dice Juan en el capítulo 12, versos 5 al 6. Cuando él dijo, ¿por qué no se vendió este perfume?, parece presentar que era muy preocupado por los pobres, pero solamente era un pretexto, porque supuestamente deseaba ayudar, pero no era cierto. Jesús alabó la acción de esta mujer. En Marcos 14:6 lo encontramos. Y esta parece ser la gota que derramó su vaso, porque inmediatamente después de este suceso, leemos que se puso de acuerdo con los príncipes de los sacerdotes y dice, y desde entonces buscaba cómo entregar a su maestro. Lo leemos en Mateo 26, 14 al 16. Los eruditos en la vida de Judas nos dicen que él deseaba que Jesús se declarara a sí mismo el Mesías, Rey de Israel. Al verse frustrado, entonces decidió venderlo. La ambición de Judas por las cosas materiales, digo yo, eran tan grandes que lo llevaron a ser un ladrón y mentiroso y traidor. Se convirtió en enemigo de su maestro. Judas nunca estuvo obligado, también hay que aclarar esto, por las profecías. Si bien se había profetizado, él de voluntad propia hizo tal bajeza. Leemos en Juan 13:2 que dice, o dio oído al diablo. Y luego en Juan 13:27 dice que dejó que Satanás entrara en su ser. Porque yo he oído por qué Dios condenó a Judas. No, Dios no condenó a Judas. Él se condenó solo. El plan ahora que él concibió con los principados se llevó a cabo tal como lo habían planeado, porque eran de los planes de Dios. Ahora, cuando los planes de Dios están previstos, van a suceder. No importa quién se oponga o qué pensemos. Entonces Jesús le dice
en Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La Biblia cierra el relato de la vida de Judas diciendo en Hechos: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. Concluimos. El llamado que Jesús hizo a los 12, y dije, insisto, 12, Él llamó a toda clase de personas. Estaba en estas personas tomar de todo corazón la misión que Jesús ponía en sus manos, o quedarse como Judas, sin convicción. Un discípulo que seguía a Jesús por conveniencia personal. Con esto debemos entender que a Judas, como a nosotros, se nos da la oportunidad de seguir a Jesús o no seguir. A nosotros nos queda aceptar o no aceptar de todo corazón el discipulado. El apóstol Pablo nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me gustan estas palabras. Porque a su tiempo, el tiempo de Dios, no tu tiempo, no el mío. Y es aquí donde muchos, ¿verdad?, somos engañados por el diablo, como Judas. Mas Judas Iscaria, o sicario, tuvo un poco el llamado divino de Jesús de Nazaret. Digo así pues que prefirió unas monedas de plata antes que la cruz de Jesús. Ruego a mi Padre Celestial que cada uno de los que me oye haya tomado la cruz como Jesús nos invita. Sobre las decisiones que puedes tomar, me gusta este ejemplo del Antiguo Testamento. En el libro de Números leo de Caleb lo que Dios testifica de él, y dice así: pero a mi siervo Caleb, porque no hay otro espíritu en él, y está completamente tras mí, entonces yo le meteré en la tierra que fue allí, y su descendencia la heredará. Números 14:24. Estoy leyendo de la Biblia literal, traducción literal. Vemos pues que Dios dice: pero a mi siervo Caleb, porque hay otro espíritu en él. Sabemos que los 10 dijeron: Dios nos ha traído aquí para que seamos devorados por la tierra. Hay gigantes. Sí, hay dificultades en esta vida. Pero se nos ha prometido que Dios va con nosotros. Aún si tú lees de muchas personas que han alcanzado grandes éxitos, en el principio lo rechazaban una y otra vez. Acabo de ver el testimonio de una de Miss Universo. Fue rechazada 7 veces. Óigalo bien, 7 veces la rechazaron. Pero ella no se dio por vencida. Esto es en las cosas materiales. Cuanto más nosotros debemos persistir, permanecer, pedirle a Dios fe para no ser como Judas. También Judas prefirió lo material. Por eso el apóstol Pablo, me gusta este verso, quiero volverlo a leer. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Y termino con este texto de Jesús. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Ruego a Dios de todo corazón que tú seas uno de los 11. Aunque fueron perseguidos, no encontramos en un lugar de la Biblia que regresaron. Fueron a la muerte, fueron a donde tenía que ir, pero siguieron hasta el final. Dios te dé victoria. No sé qué estés pasando, sabemos que los tiempos son difíciles, pero ruego a Dios que te dé fe, que te dé paciencia y sobre todo confianza que Dios hará la obra en ti. Dios te bendiga
Hasta la próxima y te deseamos paz, vida y salud en el nombre de Cristo Jesús.